Después del fin de los dinosaurios, los mamíferos se expandieron por la Tierra, ocupando y suplantando los nichos de los que los precedieron. Con la ayuda del puente de hielo y pequeños estrechos de agua, estos se distribuyeron entre los 7 continentes de la época, pero después de 50 millones de años, en un rincón en lo que ahora llamamos Norteamérica, se formó una especie única, los camélidos. Pero me dirás, espera un segundo, los camélidos están en Sudamérica, África y Asia. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo terminaron en otros continentes? ¿Y por qué no los encontramos en Norteamérica? Bueno, la respuesta para cualquier migración abrupta es el cambio climático. Esta migración se dio de manera escalonada. Primero, hace 6 millones de años, una especie antecesora probablemente para Camelus emigró hacia las etapas de Euroasia por el estrecho de Bering. Después, hace 3 millones de años, debido al descenso de la temperatura en el continente por una particularmente fuerte edad de hielo en la Tierra. Varias especies de camélidos emigraron cruzando el Istmo de Panamá, originando por el movimiento de placas y el descenso del mar, hacia Sudamérica. El clima de Sudamérica está dominado por 3 características: la presencia de los Andes, la amplitud de las latitudes que abarca esta y la diferencia de temperaturas entre el Atlántico y el Pacífico. Desde selvas tropicales hasta estepas similares en las que las europeas y sabanas, montañas infranqueables y el desierto más seco del planeta, hace a Sudamérica uno de los continentes más diversos en climas del planeta. Esta diversidad de climas es lo que provee al continente una gran diversidad de fauna con adaptaciones adecuadas a sus medios. Un ejemplo es el desarrollo de patas natatorias en el capibara. Y estas adaptaciones en el clima diverso es lo que causó a los camélidos pudieran acoplarse al clima más difícil del continente. En el área occidental de los Andes y el Océano Pacífico se encuentran las zonas más húmedas y secas del planeta, lo cual son el Choco, que involucra a Colombia, Ecuador y Perú, y el desierto de Atacama. El clima de los Andes centrales se caracteriza principalmente por ser frío, con inviernos ventosos y con lluvias infranqueables. El suelo en su mayoría es pedregoso y salino y arcilloso. Es debido a esto que la única vegetación que crece en los Andes centrales es el pasto. Este clima se presenta a una altura considerable, por lo cual tiene condiciones de menor oxígeno, y los animales que viven ahí suelen adaptarse a estas condiciones ambientales. La puna de los Andes, en la zona noreste de Puno en Perú, es más húmeda, y que a medida que va hacia la zona sureste de Atacama en Chile disminuye la humedad. La zona norte de la puna se caracteriza por ser más húmedo y está formada por el bofedal o vega, plantas pequeñas que forman un césped corto y denso duro, que es un sistema preferido para algunos animales. Originalmente estos camélidos que llegaron a Sudamérica pasteaban en las planicies del continente. Algunas de estas especies, como la Paleolama, era de gran tamaño, y otros, como los Hemiauchenia, serían predecesores de algunas especies modernas. Poco a poco este grupo de camélidos empezó a adaptarse al clima de los Andes centrales, mejorando el metabolismo para poder sobrevivir en la poca vegetación que existe en la zona. Los camélidos altiplánicos se adaptaron a condiciones de escasez de oxígeno y baja presión. Una de las adaptaciones más importantes de los camélidos fue que empezaron a crecer la fibra que pudiese protegerlos de una mejor manera al clima frío, incrementando así el tamaño de la fibra, ya que este cambio probaría ser muy útil en el futuro. Hace 12.000 a 10.000 años, al final de la Edad de Hielo, hubo una extinción masiva en Norte y Sudamérica, la cual eliminó a la mayoría de la megafauna existente. Esta extinción empezó al mismo tiempo que los primeros humanos llegaron al Nuevo Mundo, usando el mismo camino que tiempo atrás los camelinis usaron para llegar al Viejo Mundo. Este suceso no fue cordial con las especies de camélidos que quedaron atrás, las cuales fueron completamente erradicados de Norteamérica, y la mayoría de especies gigantes de Sudamérica desaparecieron. Los únicos supervivientes de esta purga patrocinada por humanos hambrientos fueron 2 grupos, los lamoides, principalmente guanacos, y las vicuñas. El siguiente proceso evolutivo ya no sería llevado a cabo por la naturaleza, sino por un grupo de seres inteligentes que solo buscaba su provecho. Inicialmente, estos animales eran cazados, pero hace 5.000 años se inició el proceso de domesticación, el cual creó otras especies, las llamas y las alpacas. Desde entonces, estas 4 especies comparten el hábitat de las montañas andinas.
La domesticación es un cambio que ocurre en los animales o plantas cuando están en constante cercanía a los humanos durante mucho tiempo. Si los humanos toman animales y plantas silvestres y los crían, con el tiempo estos pueden cambiar volviéndose dependientes de los humanos. Este cambio, domesticación, ocurre cuando los humanos eligen qué animales se reproducirán en la próxima generación, mejorando poco a poco la especie para darles un mejor uso. Para que una especie animal pueda ser domesticada tiene que cumplirse una serie de condiciones. Primera condición, tener una dieta eficiente. Normalmente la especie tiene que ser herbívora, pero una especie omnívora también sirve. La segunda condición es que tengan un rápido crecimiento comparado a la vida humana. Esto hace más fácil intervenir en el apareamiento. La tercera condición es ser capaz de reproducirse en cautiverio, si no, no se podrá controlar la reproducción de la especie. La cuarta condición es que tenga una naturaleza cordial. Es la diferencia entre si un animal solo te escupirá o si terminarás en el hospital. La quinta condición es que no entren en pánico fácilmente. Hay algunas especies que pueden escapar rápidamente o se ponen muy nerviosas al ser acorraladas. Como sexta condición, tener una estructura social. El tener una estructura social preestablecida permite que los humanos tomen control de la jerarquía. Hay varios caminos que una especie puede tomar al ser domesticada, como ser comensales que están adaptados a un nicho humano, por ejemplo perros, gatos, aves, posiblemente cerdos, o ser animales de presa buscados como alimento, por ejemplo ovejas, cabras, ganados, búfalos de agua, yak, cerdo, reno, llama y alpaca, o ser animales seleccionados para recursos de tiro y no alimentarios, por ejemplo caballo, burro, camello. El proceso de domesticación toma varios pasos, pero para las especies de presa comúnmente sucede de la siguiente manera. Un grupo de cazadores-recolectores se encuentra con la necesidad de comida, así que cazan a algunos animales, en este caso una manada de vicuñas, pero se ven compitiendo con otros depredadores, tal vez otro grupo de cazadores-recolectores o animales carnívoros, así que intentan protegerla para no quedarse sin su fuente de alimento. A medida que el tiempo pasa, esta manada se acostumbra a la presencia de humanos con los que conviven y los que les proveen protección, así que para los humanos también se vuelve más sencillo cazarlos. A los animales acostumbrados a cohabitar con humanos se les puede restringir su movimiento, con la construcción de un corral por ejemplo, y finalmente con los animales confinados se finaliza la domesticación al controlar la reproducción de estos. Se hipotetiza que este proceso se realizó en la vicuña alrededor de 5.000 años atrás en lo que es la zona de la Puna de Junín, originándose la alpaca. La cultura pucará es una de las primeras culturas del altiplano y del surandino que desarrolló el conocimiento y tecnologías de la actividad agrícola. Lograron que el altiplano sea una zona ganadera de llamas y alpacas. Esto se convirtió en una tradición la cual perduró por siglos. El pastoreo se conoce indirectamente por el hallazgo de lugares con pinturas y petróglifos, donde se representan escenas de la actividad pastoril. También se hallaron instrumentos para hilar y piezas de huesos para la textilería. Algunos dibujos de personajes pastoreando conduciendo alpacas presentes en las cerámicas clásicas se han relacionado con la reproducción o domesticación de las alpacas. La importancia de las alpacas en la antigüedad podría deducirse con el hallazgo de las momias en el Yarar, lugar costero del Perú en el Valle de Moquegua. Se descubrieron 26 momias de llamas y alpacas, que estaban disecadas y bien preservadas, que fueron criadas por la cultura preincaica chiribaya entre los años 700 a 1300 después de Cristo. En los suelos de las habitaciones que formaban parte de las estructuras hechas por la cultura chiribaya fueron encontradas algunas ofrendas como hojas de coca, turquesa, conchas marinas, trozos de plata, plumas, momias de cuis y momias de camélidos que fueron sacrificados por un fuerte golpe y rápidamente enterrados en condiciones de extrema aridez que fueron condiciones excelentes para su preservación. Para los incas, las alpacas eran los animales más preciados e importantes. Los incas no solo utilizaban su carne y su lana, sino también utilizaban sus huesos y sus excrementos. Por ejemplo, su carne lo consumían en preparaciones tradicionales como el charqui, que es una carne deshuesada, deshidratada y preparada con abundante sal, y la chalona, que es una carne seca, procesada, con sal pero con hueso. La lana para los tejidos, sus huesos para instrumentos musicales y su excremento como abono. Las alpacas fueron consideradas como animales importantes en rituales religiosos para sacrificios. Los incas concedieron una importancia especial a la alpaca. Es así que las alpacas solo se sacrificaban en fechas importantes como la celebración de la Pachamama, ofrenda al sol, entre otras. El ritual de sacrificar una alpaca al amanecer, al mediodía o al atardecer servía para tranquilizar a sus dioses y así promover la fertilidad de sus rebaños. Los tejidos que se realizaban con lana de alpaca tenían un gran valor ritual y social. Estos tejidos eran para los miembros de la realeza, asimismo servía para los trueques y obsequios entre aliados políticos.
En cambio, para los demás pobladores incas, los tejidos eran burdos, hechos de lanas de llama. Los incas consideraban a la lana de alpaca como la fibra de los dioses o el oro de los dioses. Con la llegada de los españoles al Perú empezó una marginación hacia las alpacas y una posterior persecución, provocando que las alpacas se desplazaran de zonas favorables hacia el ambiente altoandino. Los rebaños de estas zonas costeras y valles fueron los primeros en desaparecer, debido a que sus tierras de pastoreo fueron usurpados para la cría de ovejas, vacas, cerdos y cabras. En la zona altoandina el proceso de persecución de las alpacas fue más lento debido a que las condiciones eran más drásticas y la ganadería española no era adecuada para alturas extremas como la Puna, por lo que esta región se convirtió en un refugio para las alpacas. La llegada de los españoles tuvo un efecto desastroso para las alpacas, ya que el desplazamiento de los rebaños de la costa y los valles interandinos hacia la Puna causaron una mortalidad masiva, disminuyendo la población de alpacas en un casi 90% en un poco más de un siglo. La llegada de los españoles no solo provocó el desplazamiento y la disminución de las alpacas durante la época colonial, sino que desde ese momento la crianza de alpacas en el Perú es principalmente realizada en zonas altoandinas. La iglesia que vino con los españoles se encontraba interesada en recaudar diezmos de la producción agrícola que cosechaban productos originarios de España, que eran los únicos a los que se les gravaba este impuesto. Por esta razón prohibió el consumo de carne de camélidos y cultivos andinos. Es por eso que empezó la Asociación de Pastores y Ganados, comenzando la crianza de estos animales. Los camélidos fueron el único sustento de la población indígena de la altura. A pocos años de la independencia de España se enviaron los primeros embarques de fibra de alpaca, especialmente ingleses, e inicia una demanda considerable por esta materia prima, por lo que el sur peruano y Bolivia se insertan en el mercado internacional. La razón para que la fibra de alpaca volviera a tener una demanda potencial se debió a un modesto fabricante de telas, hijo de agricultores llamado Titus Salt. Su éxito se alcanzó cuando se introdujo el uso de las fibras raras para las telas peinadas que provienen principalmente de la alpaca y el mohair. Para el año de 1836, en un periodo de 3 años, la importación de la lana de alpaca subió a la cantidad de 2 millones de libras. En los años siguientes, su fabricación produjo millones de yardas de las telas más finas de alpaca del mundo. Esta circunstancia de la gran demanda de fibra de alpaca por la industria inglesa da inicio a un nuevo periodo de la explotación y crianza de camélidos. Se forman los compradores exportadores en Arequipa y se liga a los mercados la producción de las economías campesinas de los pastores de la altura, siendo considerada como una actividad extractiva por los comerciantes y procesadores de fibra. En el siglo XIX se puede apreciar en la ciudad de Arequipa muchas empresas comercializadoras extranjeras, especialmente inglesas y francesas. En 1824 se designa el primer cónsul británico en Arequipa. La industria textil en el Perú se inició en 1859, al instalarse la fábrica de Lucre en Cusco. Posteriormente, aunque sin mucho éxito, otras fábricas del Cusco iniciaban con la textilería de alpacas, tales como Maranganí y Urcos. Es a partir de 1870 cuando el gobierno otorga incentivos a la industria textil de Arequipa, se instalan fábricas modernas y se inicia con la exportación de tops e hilados. Las industrias peruanas han progresado exportando tejidos de punto y tejidos planos de excelente calidad que satisfacen el mercado internacional. Desde el año 1800 existen 2 modalidades de comercialización de fibra de alpaca, como son las ferias semanales y anuales. Las primeras llegaron a constituir factores importantes para el intercambio comercial, pues se compraban grandes lotes directamente a los representantes de las grandes comerciantes de la sede en Arequipa. Era la llamada fibra de la finca, con predominancia hasta de un 85% de fibra de color blanco. En cambio, las ferias semanales, aunque ocupaban un lugar secundario, se ofertaban pequeños lotes. La producción de los miles de pequeños campesinos a esta fibra se le llamaba de colecta. Con la construcción del ferrocarril del sur se establecen sucursales en los principales centros poblados que se ubican en su recorrido. Esta forma de comercialización, con algunas variaciones, se mantiene en la actualidad. El nombre de la alpaca está derivado de las voces quechuas alpa, que significa tierra, y camay, que significa animar, y al juntar ambas palabras, las alpacamasca serían la tierra animada. Las alpacas fueron denominadas ovejas de la tierra por los españoles, que describen el ganado del Nuevo Mundo. En esta época la descripción era correcta, ya que eran domesticados por los pueblos andinos con el fin de la producción de fibra, carne y cuero. La variedad huacaya es el camélido más similar a los ovinos por el parecido del tamaño y la fibra. Debido a su gran utilidad para los pueblos andinos, se les describe con una frase muy conocida por ellos: nosotros criamos a las alpacas y las alpacas nos crían a nosotros, que describe la estrecha relación del alpaquero con sus animales.
Las alpacas pesan un aproximado de 55 a 60 kilogramos y tienen una altura aproximada de 1.2 metros, tamaño de un niño de 8 años, a 2.23 metros, el doble de un niño de 8 años. Tienen orejas rectas que se abren hacia afuera, viven aproximadamente de 15 a 20 años. Al igual que varios otros animales domésticos, existen dos razas de alpaca, la alpaca suri y la alpaca huacaya. Las alpacas suri poseen una fibra larga sedosilácea, capaz de crecer más de 15 centímetros por año. Presentan un brillo lustre, tienen un vellón formado por mechas más largas, ordenados en rulos lacios, paralelos a la superficie del cuerpo, que llegan hasta el piso. El vellón es más fino, pesado y brillante, es limpia, menos o nada grasosa en comparación a la lana de oveja, y representan el 5% de la población de las alpacas. La mayor parte presentan un color crema claro, menos común son los colores café, café claro, café oscuro. Escasamente tienen un color negro, café o gris, y raras veces tienen un color roano, gris plata, gris oscuro, negro claro y negro oscuro. Es un animal débil, lo que lo hace susceptible a las enfermedades y a los cambios bruscos de temperatura de los Andes. Las alpacas huacaya poseen una fibra rizada capaz de crecer de 10 a 12 centímetros por año. Tienen un mayor tamaño que la suri y su vellón es esponjoso con crecimiento perpendicular al cuerpo con fibras más cortas y resisten a alturas más altas que las del suri y representan un 95% de la población de alpacas. Su color varía desde el blanco al oscuro, pero también puede presentar un color puro, de un solo color. La alpaca se distribuye con frecuencia por todos los Andes centrales, que comprende desde Perú hasta Bolivia, principalmente en zonas húmedas. Típicamente pastan en ambientales humedales de altura que se denominan bofedales, fuertemente dependientes de este tipo de hábitat. Los bofedales son ecosistemas donde podemos encontrar la vegetación verde con praderas húmedas poco extensas y con humedad permanente. Este sistema mantiene durante todo el año el forraje y el agua, sobre todo en la época de sequía, y esto hace que las alpacas se mantengan buenas de salud y tengan una fibra más fina, lo que permite a los alpaqueros tener un mejor ingreso económico. El principal problema de los bofedales es que normalmente se encuentran cerca de lagos, ya que las crías se pueden ahogar en estos o pueden quedar empapadas y morir de frío. Este grupo de animales son exclusivamente herbívoros y su dieta está compuesta por heno, tallos, corteza, hojas de árboles, pasto y cebada. Las alpacas realizan 8 movimientos al masticar su comida, después la traga y pasa por 3 cámaras para poder continuar el proceso de digestión. Este grupo de animales requieren de demasiado alimento para poder satisfacer su cuerpo. Los pastores suelen complementar la dieta de las alpacas con dosis de cereales que proveen vitaminas importantes para el crecimiento y engorde. Las alpacas son animales sociales y tienen un comportamiento muy dulce, empático, son pacíficos y curiosos, aunque siempre mantienen la cautela cuando hay contacto físico. El comportamiento de las alpacas han estado relacionado con la salud fisiológica. Cuando presentan buena salud tendrán un comportamiento sociable y cuando no, se mantendrán aislados del grupo. Una de sus costumbres más relevantes es revolcarse empolvando su fibra para generar una cámara de aire. En la época de sequía, se trasladaban las alpacas por manadas hacia zonas altas con una altitud de rango de 3.500 a 5.000 metros sobre el nivel del mar, para que no sufran efectos de la temperatura. Además, siempre suelen dormir en corrales, salen por su pastor a las bofedales con las zonas cercanas y al atardecer retornan al corral. Algunos estudios científicos sostienen que se organizan jerárquicamente, es decir, un macho dominante, alpacas machos, hembras y sus crías. Estos animales tienen la capacidad de advertir a sus semejantes de algún peligro procediendo de un sonido peculiar conocido como graznido. Cuando sienten alguna amenaza humana suelen defenderse escupiendo y pateando. Las alpacas también escupen cuando están angustiadas y a veces se escupen el unos a otros cuando están compitiendo por comida o tratando de establecer el orden jerárquico. Las alpacas no tienen diferencias de carácter particular entre el macho y la hembra fuera del acto copulatorio. Los machos tienden a ser muy tranquilos, similares a las vicuñas. En cuanto al apareamiento, puede ocurrir durante todo el año. La alpaca hembra es madura reproductivamente entre los 12 y 15 meses, mientras que el macho lo es alrededor de 30 a 36 meses. La alpaca es una especie polígama. Los machos dominantes pueden formar un harén integrado por un grupo de 5 a 10 hembras en celo.
La ovulación de la hembra es un proceso inducido que se activa durante el acto de la copulación y por acción del semen. Según los expertos, el semen provoca un efecto químico que desencadena una oleada preovulatoria de la hormona luteinizante. Cuando la hembra está en la etapa de la gestación, rechaza cualquier intento que haga el macho para unirse a ella. El alumbramiento ocurre entre 242 y 345 días, naciendo generalmente una sola cría que pesa entre 6 y 7 kilogramos. La hembra podría aparearse alrededor de 10 días después del parto. Antiguamente se conocía que las alpacas provenían de los guanacos, pero estudios cromosómicos más actuales aclaran que la descendencia de las alpacas es la vicuña. La intervención del hombre sobre los camélidos produjo cambios en la genética entre las vicuñas y su domesticación, dando lugar a las alpacas. Después de la llegada de los conquistadores y el completo colapso de la sociedad andina, trajo como consecuencia diversas hibridaciones entre las diferentes especies de camélidos, y las alpacas no fueron ajenas a estas, produciendo un desorden genético que es reflejado hasta la actualidad. Actualmente se considera que 4 de cada 5 alpacas son híbridas. Esto se observa en el aumento del diámetro de la fibra en comparación a las alpacas precolombinas. Los híbridos de las alpacas son diversos de manera natural. Se tiene el guarizo, que es el cruce entre la llama macho y la alpaca hembra, el misti entre la llama hembra y la alpaca macho. La alpaca vicuña no solo es obtenida por cruce natural, sino también por inseminación artificial entre la alpaca hembra y la vicuña macho. Esta última tiene mayor beneficio, ya que tiene una fibra muy similar a la vicuña, pero de mayor rendimiento. La etnozoología se encarga de estudiar la relación entre los grupos étnicos, que son poblaciones que se distinguen de los demás por poseer una identidad cultural propia, como sus tradiciones y costumbres, y la fauna silvestre de su entorno. El antropólogo Flores Ochoa de Perú describe cómo clasifican los pastores a sus alpacas, que viven a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, de alturas en zonas cercanas a Cusco. Una denominación general es uywa, que significa ganado, y esta se clasifica en ganado con lana millacuy, uywa, que incluye a las alpacas y llamas, y en menor medida ovejas, y el ganado sin lana, en donde ellos clasifican a las alpacas de muchas formas. Según el tipo de fibra, se tiene a la alpaca suri y huacaya. Según el color de su fibra, se tiene 19 tonos del blanco al negro, pero también se tiene una combinación de colores de animales manchados, lo que permite tener una coloración diversa con más de 36 combinaciones en relación con la base de blanco al negro. Esta diversidad de colores es afectada por la demanda hacia las alpacas, que presentan un color enterizo, como el blanco, por parte de la industria textil. Varias culturas poseen mitos sobre el origen de sus animales domésticos, y la cultura andina no es la excepción a esta. Al igual que otras culturas, estos mitos fueron transmitidos de manera oral, de generación en generación, siendo cambiados y alterados. Cada comunidad tiene una versión diferente de la historia, pero en términos generales estaba así. El origen de las alpacas y su forma de vida actual tienen que ver con una historia que compete ambos mundos, el superior y el inferior. En el mundo de abajo vivían alpacas muy sanas y lustrosas, que eran cuidadas por la Sisa, hija del Apu, dios de las montañas, deidad de los animales salvajes, Salcas. En el mundo de arriba o superior vivían alpacas menos bellas, a cargo de un pastor, quien vivía locamente enamorado de Sisa. Un día más vengo a postrarme ante ti, Dios de las montañas, deidad de los Alcas, para pedir la mano de tu linda y querida hija. Amaru, ciertamente he visto cómo miras a mi hija, y no dudo del amor que tengas por ella, pero al ser mi única hija tengo miedo de que se le vaya a romper el corazón. Si permites que Sisa suba a mi mundo aquí al Caipacha, yo la cuidaré con mucho amor y esmero, al igual que el lindo rebaño de alpacas a quien siempre cuida ella. Está bien, Amaru. Dejaré que Sisa suba a tu mundo, pero con la condición de que cuidarás de ella al igual que al rebaño de alpacas. Si llegas a romper tu promesa, me encargaré personalmente de que no vuelvas a ver a Sisa en tu vida. Tras el acuerdo pactado entre Apu y Amaru, Sisa subió al mundo de arriba, al Caipacha, acompañada de su rebaño de lindas y hermosas alpacas. Querido Amaru, mira cómo nuestras alpacas empiezan a llevarse bien, y al parecer ya se acostumbraron al pasar de este mundo. Sin duda, son muy felices. Tienes razón, mi querida Sisa. Yo me encargaré de cuidarlos.
Sin embargo, Amaru era un perezoso y al pasar del tiempo el rebaño de alpacas empezaba a crecer y el cuidarlos empezaba a ser una tarea mucho más difícil. Cierto día Amaru se olvidó de sacar al rebaño de alpacas al pastizal. Al ver esto, Sisa se enfadó mucho. ¿Cómo es posible que descuides a nuestro rebaño de alpacas? Ellas son como mis hijas. El descuidarlas a ellas es descuidarme a mí. Maldigo el día en el que permití que subieran a este mundo. Mi vida ya no es la misma de antes. Al estar al cuidado de ustedes me conlleva mucho más trabajo y responsabilidad. Amaru, tú sabes bien que estas alpacas son como mi familia. Y me parte el corazón al ver que ahora se convirtieron en una carga para ti. Con el pasar del tiempo, Sisa observaba cómo Amaru se volvía más y más haragán, pero pese a las advertencias de Sisa, Amaru empezó a descuidar al rebaño de alpacas y ya no le daba la debida atención a su esposa Sisa. Querida Amaru, nuestras alpacas están enflaqueciendo y me pone triste que ya no me des la atención como tu esposa. Últimamente te descuidaste de mí. Tus alpacas me conlleva mucha responsabilidad, así que ya no quiero saber nada de ellas. Sisa, al oír tremenda queja por parte de Amaru, da media vuelta y camina hacia el pastizal donde se encuentran sus alpacas. Amaru, yo amo a mis alpacas. No puedes dejarlas. El no querer saber nada de ellas es no querer saber nada de mí. Sisa empezó a llorar desconsoladamente junto al atado de alpacas que estaban rodeándolas. Ciertamente recordaba que su padre, Dios de las montañas, ya no le permitiría regresar al mundo de abajo. Las lágrimas de Sisa empezaron a humedecer el pastizal y este se convirtió poco a poco en un agual. Se dice que Sisa empezó a hundirse junto al atado de alpacas. Se cree que fue un portal que la llevó nuevamente al mundo de abajo. Sin embargo, sucedió que algunas alpacas que estaban un poco más alejadas quedaron para siempre en el mundo superior y no pudieron regresar. Es por tal motivo que las alpacas siempre están cerca a las aguadas porque esperan que regrese su dueña, la hija del Apu, a buscarlas. En las actividades humanas se aprovechan las diferentes cualidades de la alpaca, de las cuales destaca su carne, que tiene gran cantidad de proteína. Además, su sangre posee moléculas de inmunoglobulina para el tratamiento de enfermedades por causa viral o bacteriana, y tiene una piel especial para la industria del cuero. Económicamente juega un papel importante, ya que los productos de esta especie se vienen comercializando a nivel nacional, siendo la fibra la de mayor tamaño. Sin embargo, en menor proporción se comercializa carne, cuero y crías. La carne de alpaca presenta ventajas frente a otros productos cárnicos, ya que posee menor porcentaje de grasa y colesterol, y con alto contenido de proteína. La carne y su calidad puede variar a causa de diferentes factores como son el hábitat, edad, sexo y alimentación del animal. Generalmente se consume más carne de alpaca en los meses de mayo-abril, puesto que en Sudamérica, Perú, las estaciones se dividen en dos: la época de lluvias, de noviembre a marzo, en donde existe abundancia de alimentos, y la época de sequía, que es la otra mitad del año, en la cual hay escasez de comida. Entonces, al comienzo de la época, entre mayo y abril, se realizan los sacrificios de alpacas con el fin de reducir el rebaño y mantener a los ejemplares más sanos, jóvenes y fuertes en pie. A la carne se le puede dar diferentes procesos según el tiempo de duración, como son la carne fresca y la carne seca, chalona o charqui. A partir de la carne se puede elaborar diferentes tipos de hamburguesas, enlatados, embutidos y chorizos con características específicas en su olor, sabor y textura. Para conseguir la chalona y charqui, la carne es desgrasada, rebanada en filetes, salada y secada. La diferencia entre la chalona y charqui es que la primera lleva huesos mientras que la otra no los lleva. El método utilizado por los pequeños comerciantes es el secado usando equipos solares que aceleran el proceso y garantizan el control higiénico. La peletería es el principal fin de la piel de la alpaca, que es el proceso de elaboración de la indumentaria a partir del cuero. Los orígenes de la peletería se remontan a épocas prehispánicas. Los principales productos de la peletería son alfombras, juguetes y prendas de vestir. La peletería es un proceso largo que consiste en el curtido de la piel de alpaca y seguidamente la inconfección. A pesar de todos los usos ya descritos en la industria de la fibra de alpaca,
Es la principal razón de su crianza. Las fibras de alpaca son reconocidas a nivel mundial, ya que se puede ser más fina que las fibras que otros animales, lo cual es sinónimo de calidad y por ende muchos peruanos se dedican a este negocio, ya que tiene una demanda internacional. La razón por la cual la fibra es cotizada es por las propiedades físicas y estructurales de la fibra en comparación con otras fibras naturales. El haber evolucionado en un ambiente de variaciones rápidas de temperatura, las alpacas desarrollaron una fibra que es un buen aislante térmico. 9 veces mejor que la lana de oveja. No contiene componentes alérgicos como la lanolina. Debido a que la intensa selección de las alpacas dada por los antiguos habitantes precolombinos, se llegó a producir una fibra natural más suave y fina del planeta. Para realizar la esquila, primero los alpaqueros limpian el lugar donde se realiza. Con la ayuda de 2 personas se sujeta a la alpaca para poder limpiarla utilizando una escobilla, ya que las fibras se hallan sometidas a la radiación solar constante, lo que hace que las puntas de las fibras se quemen. Después se estiran la alpaca en el suelo sobre una manta o yute o plástico y sujetan las patas y una estaca para comenzar el proceso. Se supone que al costado del animal se empieza a esquilar por la parte del pecho hacia la espalda, sin cortar los pelos gruesos, lo que corresponda a las patas y la cabeza. Luego se da la vuelta al animal y se hace lo mismo con el lado izquierdo. Se estira el animal esquilado con mayor cuidado para evitar que el vellón se desintegre y por esta forma conseguimos el vellón de la alpaca. La fibra entonces es comprada y recolectada por los alpaqueros y esto se envía al centro de categorización. En estos lugares los especialistas clasifican la fibra de alpaca, ya que no todos los vellones son iguales, ni todas las fibras en el vellón tienen las mismas características. La separación se realiza según la calidad y el color de la fibra. Estas cualidades están en función de la raza de la alpaca y de la finura, longitud, suavidad y limpieza de la fibra. Este proceso se hace de forma manual usando la sensibilidad y la destreza de los clasificadores. Se puede clasificar la fibra de alpaca en 3 maneras diferentes. Una depende de la finura de la fibra, las cuales son la fibra de baby alpaca, lo cual es la más suave y de mejor calidad, y se encuentra en mayor concentración en la parte central del vellón y tiene un grosor similar al de una bacteria de 20 micras. La fibra baby de alpaca tiene un grosor parecido al de un macrófago, es decir, de 20.1-23 micras. La fibra fleece, que tiene un diámetro similar a un monócito, es decir, de 23.1 a 26.5 micras. La fibra medium fleece, tamaño correspondiente a un huevo de nematodo, 26.6-29 micras. La fibra guarizo, que tiene un espesor semejante a un grano de polen, 29.1 y 31.5 micras. Y la peor calidad de la fibra gruesa, que tiene un tamaño mayor de 31.5 micras, la otra clasificación se basa en el tamaño de la fibra, de la cual puede clasificarse dependiendo de su tamaño. Si es corta, también un tamaño entre 2 y 5 centímetros. Por último, se clasifica por el color de la fibra. La mayor parte de las alpacas tienen una coloración blanca debido a que es la que más fácilmente se puede teñir, pero también existen variedades de colores desde crema pasando por el marrón hasta negro. En sí, la escala de colores se clasifica usando acrónimos para cada tipo de color y distinguiendo las alpacas con colores enteros y alpacas con colores canosos. La fibra de colores enteros pueden ser blanco, beige, vicuña, vicuña intenso, café claro, café oscuro, gris plata, gris oscuro y negro. Los de color canoso pueden ser blanco manchoso claro, blanco manchoso oscuro y otras alpacas con colores indefinidos. Posteriormente, el vellón ya seleccionado se le bate extrayendo el polvo, materia vegetal y otra materia indeseable. Las alpacas no son los animales más limpios, ¿no? Seguidamente, se le punza con ambos lados a la fibra creando aperturas que facilitará su lavado. El lavado se realiza usando agua caliente y en vez de jabón se utiliza las raíces de sacta por 30 minutos enjuagando y escurriendo. A continuación sigue el secado de la fibra.
con corrientes de aire caliente. De esta manera, con el cargado procedemos a peinar la fibra en una sola dirección, así formándose los vellones. A continuación, se procede con el hilado, dando como resultado los ovillos. Como último proceso se da el teñido, y el cual es decisión del operador, ya que elige colores diferentes, tonalidades, y existe naturalmente en la fibra de alpaca. En el Perú se estableció que el 1 de agosto de cada año se celebre el Día Nacional de la Alpaca, debido a la identidad cultural de implicancia económica en las zonas altoandinas, hegemonía productiva a nivel mundial y por ser un recurso estratégico para superar la pobreza. Además, este tipo de camélidos fue declarado como recurso genético del Perú para el mejoramiento genético y conservación de las razas de camélidos sudamericanos domésticos. Pacocha, pacochachallay. Kunan p'unchaymi noqayku, ruwanakuna sutiyuq qillqanaykumanta yuyariykiko. Napaykuykikutaqmi, qanmi kanki, munay uywa pacocha, pacochachallay. Chiripipas, wayrapipas, rit'ipipas, sumaq kusisqa kanqa purinki. Chakiykipas sumaq, maymanpas phawaylla, mana llasareq cuerpuyuq hinaraq. Chay millmaykitapas wiñachinki, allin wallwata mijuspa. Anchatan kuyakuykiku, sumaq munay uywa, pacocha, pacochachallay. Añay nispayku, imanaqtinchus, qanmi kanki, huk munay uywa. Qan kaqtiykin runa masiykuna, allin kallpancharisqa purinku. Allin aychata mijunku. Chay millmayki kaqtinmi runa masiykuna, allin p'achasqa purinku. Añay.